Mensaje de amor para salvación. 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 En el versículo 22 ahora. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahora noten lo que está sucediendo. Estos 2 con su madre, Jacobo y Juan y la madre de ellos, desean que ellos tengan una posición de autoridad, de preeminencia sobre los demás apóstoles y sobre los demás súbditos del reino de Cristo. Naturalmente, cuando los otros 10 se dan cuenta de ello, se enojan. Aquí tenemos el amor a la preeminencia de parte de Jacobo y Juan y la madre de ellos, provocando la envidia, el enojo en los demás siervos de Dios, en estos otros 10 apóstoles. Jesús luego responde en el versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí lo tenemos otra vez, la grandeza del siervo. Y el que quiera ser el primero, el que quiera tener la preeminencia entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De modo que tenemos este ejemplo de cómo el amor a la preeminencia causa la contienda entre cristianos. Aun cuando estaban participando en la cena del Señor, los discípulos de Cristo, los apóstoles escogidos por el Señor mismo, en Lucas capítulo 22, en los versículos 24 al 27, todavía estaban disputando este asunto de la preeminencia entre ellos, la grandeza entre ellos. El texto dice en Lucas capítulo 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es en esta ocasión en el aposento alto, cuando Cristo en Juan capítulo 13, no habiendo ningún otro que tomara la posición de siervo y lavara los pies de los demás que él mismo, se arrodilló entre ellos y empezó a lavarles los pies a sus propios discípulos, los que deberían de ser siervos de él, y él se convirtió en siervo de ellos para enseñarles esta maravillosa lección y evitar que hubiera entre ellos una división permanente, un conflicto, una contienda tan tremenda que destruyera la obra de Dios. Cristo Jesús estaba sumamente preocupado por este problema del amor a la preeminencia, que está en contraste directo y drástico con el Espíritu de Cristo de venir para servir en vez de ser servido. Quizá uno de los ejemplos más conocidos en la Iglesia del Señor en el Nuevo Testamento es el caso de Diótrefes. En el tercer libro, la tercera epístola de Juan,
el apóstol Juan se dedica, en realidad, en esta epístola, a tratar este problema de Diótrefes. En los versículos 9 y 10 del 3 Juan, el texto dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Encontramos en Diótrefes varios aspectos de este amor a la preeminencia, de este caciquismo, que muchas veces levanta su cabeza tan fea contra la unidad del pueblo de Dios. Está primeramente el deseo de mandar. Él quería que todos hicieran lo que él decía. Y esto es lo que quiere el jefe, el cacique, el que ama la preeminencia. Desea mandar. A esto nos referimos cuando hablamos del amor a la preeminencia. Es el deseo de ser honrado sobre los demás. O quizá no lo dirá, pero esto es lo que quiere. Le gusta tener el primer lugar, ser honrado sobre todos los demás. Es un espíritu de rechazo de otros obreros fieles, muchas veces por envidia. Es que los rechaza, pero esto es lo que hace. Aquel que ama la preeminencia se ve obligado a rechazar a otros obreros fieles para que los demás no vean la fidelidad de ellos y luego empiecen a dar honor a estos siervos en vez de darlo a él. También él usa palabras malignas contra otros obreros del Señor. Habla mal de ellos. Habla en forma perversa de ellos. Miente acerca de ellos. Luego tenemos en Diótrefes el rechazo de hermanos asociados con los obreros fieles que él opone. No solamente se trata de oponerse a ciertos predicadores, sino cualquier hermano que se asocia con ese predicador también es condenado. Y estas tendencias que encontramos en Diótrefes, si nos parecen a nosotros algo familiares, algo conocidas, es porque surgen en las vidas de muchos predicadores y líderes de la iglesia hoy día, que aman la preeminencia, que desean mandar, que desean ser honrados sobre los demás, y empiezan a rechazar a otros obreros que en realidad son fieles, y hablan contra ellos, y hasta rechazan a cualquier hermano que se asocie con aquel hermano que él ha rechazado. Y luego tenemos el dominio y el rechazo de hermanos que reciben a otros obreros fieles. Los que reciben a estos hermanos fieles, los que les apoyan a ellos, también son rechazados y los expulsa de la iglesia. Este problema es muy grave y es demasiado común en el pueblo de Dios. Esto de amar a la preeminencia, esto de querer ser primero, esto del caciquismo, es tentación aún para los ancianos de la iglesia. Mencionado específicamente en 1 Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note especialmente dos frases. Primeramente en el versículo 2, no por fuerza, y luego en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No por fuerza y no como teniendo señorío. A veces creemos que por ser ancianos, que se tiene el derecho de mandar.
que se tiene preeminencia sobre la iglesia de Dios. Pero no es así. Es cierto que los ancianos deben ser respetados y que tienen cierta responsabilidad y autoridad en el sentido de hacerse aplicar los mandamientos de Dios a las vidas de los cristianos. Tienen que tomar decisiones a favor del pueblo de Dios, pero deben recordar que son siervos, que no pueden gobernar por fuerza y que no tienen señorío sobre la iglesia, sino que están a su cuidado. Deben ser ejemplos, no jefes para la iglesia. Y si Él está advirtiendo contra este peligro es porque existe y porque muchas veces sucede y causa problemas en la iglesia. Si esto es cierto para los ancianos, hermano predicador, si esto es cierto para los ancianos, pastores de la iglesia, cuánto más para nosotros que predicamos la palabra y que no hemos sido todavía puestos en esta posición de ser obispos del pueblo de Dios. Sencillamente debemos ser ejemplos y enseñar la palabra, no tomar el mando, no ser el encargado de la iglesia. En cierto sentido, el hermano que tiene amor a la preeminencia cree que todo lo sabe. En Proverbios capítulo 13 y el versículo 10, el proverbista nos advierte contra la contienda que puede ser causada por la soberbia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda. Las contiendas personales a veces son causadas por aquellos que creen que todo lo saben, que tienen la preeminencia y piensan mantener la preeminencia porque la aman. Según su criterio, el problema es que los demás no acatan lo que él dice. Si los demás sencillamente hicieran lo que él dice, no habría problema. Una vez que este hermano ha estudiado bien cierto asunto, lo ha estudiado cuidadosamente y ha llegado a una conclusión, todos tienen que aceptar su punto de vista. Si no, están equivocados, errados, quizá hasta falsos maestros y apóstatas, porque no están de acuerdo con su criterio, con su estudio de la palabra de Dios. Tal vez tenga razón, pero el hecho es que él cree que lo sabe y que los demás no saben nada. No siente este hermano la necesidad de pedir que otros miembros de la congregación hagan sugerencias para la obra de Dios, porque él ya sabe lo que la iglesia debe hacer. Lo que la iglesia debe hacer sencillamente es acatar las ideas, las órdenes, los mandamientos, los proyectos que él sabe son los mejores para esta congregación. Y a veces no solamente para una congregación, sino para todas las congregaciones. Y las demás iglesias que no hacen las cosas como él cree que deben hacerse y como los hermanos humildes de su congregación, porque es su congregación muchas veces, sí hacen como él dice, y las demás congregaciones que no lo hacen así, no son fieles, no son buenas, quizás ni son cristianos. Este hermano es muy rígido en sus opiniones y conceptos, no es flexible para nada, y necesita que los demás dependan de él. Él es como un diosito. Quiere dominar y controlar a los demás. De modo que en vez de animar y ayudar a los miembros de la iglesia a crecer para que puedan pensar y decidir por sí mismos, lo que desea es que todos dependan de su conocimiento y sabiduría. Algunos hermanos me han escrito y me han platicado acerca del hecho de que en las congregaciones hay predicadores que no quieren
que surjan más obreros con conocimiento profundo de las Escrituras. Que no surjan oradores que puedan predicar y anunciar el mensaje públicamente con gran capacidad. No quieren ver el desarrollo de ancianos en la iglesia o de otros líderes del pueblo de Dios, porque ellos no quieren que otra gente crezca y que puedan pensar por sí mismos y decidir por sí mismos lo que Dios nos está diciendo en la palabra, o decidir por sí mismos cómo la iglesia debe llevar a cabo su obra, porque desean que todos dependan de lo que ellos conocen, de su sabiduría, de su experiencia. A veces, individuos con este problema insisten que los miembros de la iglesia deben aceptar lo que enseñan sin expresar ninguna duda al respecto. El hermano fulano ha hablado, el hermano fulano ha predicado este tema, y no se expresa ninguna pregunta, ninguna duda al respecto. Utiliza el temor como instrumento para hacer que le obedezcan. Y cuando él responde a algo, es como si Dios respondiera. De modo que comunica la idea que dudarlo a él es dudar a Dios. O no lo dirá así, pero esto es lo que está comunicando. Es lo que está en realidad pensando en lo más profundo de su corazón. Es porque él lo cree, es que Dios también lo está diciendo. A veces llega al grado de ridiculizar a aquellos que se oponen a él o a algo que él enseña. Aquí no estamos hablando de cosas que no son comunes, hermanos. Estamos hablando de las causas legítimas de las contiendas personales en la iglesia. Note que estamos hablando de contiendas personales. Si yo entiendo que estamos tocando asuntos que a veces tienen que ver con doctrina, pero es la actitud del individuo la que causa que haya conflicto, en realidad no sobre Biblia, sino sobre personalidades. El rechazo es uno de los métodos que algunos caciques emplean con frecuencia. A veces es un rechazo directo, con palabras, o a veces es sencillamente por marginar a determinado hermano o hermanos y no tomarlos en cuenta. A veces llega al extremo de excomulgarlos, y esto casi siempre sin seguir el procedimiento bíblico. He observado casos de hermanos que fueron quitados de comunión por un grupito de la iglesia, que se reunió aparte de la asamblea de la iglesia para tratar este asunto, porque los otros hermanitos en realidad no tienen la capacidad para tratar estas cosas. Bueno, según la Biblia, es toda la iglesia reunida la que debe hacer esto. Y a veces es el cacique, el jefe, que está en realidad quitando de poder a otro jefe, a otro que tiene capacidad para que no sienta la amenaza de su potestad en la iglesia. Qué terrible, qué triste ha de ser para Cristo observar estas cosas en su cuerpo. El hermano que desea ser cacique es uno que no puede revelar los sentimientos sinceros de su corazón, ni sus debilidades a los demás, y no puede ser muy accesible a la mayoría de los miembros de la iglesia, porque esto afectaría su dominio de toda situación. Puede ser muy carismático en público, muy carismático en sus relaciones personales aparentes con otras personas, pero tiende a ser muy superficial en su relación con la gran mayoría de los hermanos. Y con los que mantiene una relación estrecha, se basa en convencerlos a ellos que él no es apreciado por los demás. Pobrecito hermano, que los demás hermanos no lo comprenden, que los demás hermanos no saben cómo se sacrifica, los demás hermanos no saben cómo sufre. Y es más, hay otros líderes en la iglesia que lo maltratan,
Pobrecito el hermano, cómo lo tratan mal, cómo lo abusan. Y empiezan a basar una relación de apoyo político en este sentimiento de los demás, de unos pocos que lo aprecian mucho por su acercamiento personal con ellos. Al hermano cacique le es casi imposible confesar alguna falta y pedir perdón. Lo que hará muchas veces es decir, si he pecado, espero que me perdone. Si he pecado. Pero esto no es confesión de pecado. Es decir, si tal vez en alguna ocasión hubiera pecado, pero no lo he hecho. Si en algo te he ofendido, te pido perdón. Si en algo. Eso no es decir, te pido que me perdone por haberte ofendido. Lamento lo que dije. Lamento lo que hice. Me equivoqué. No lo hubiera hecho. No lo hubiera dicho. Pero no es así. El que ama la preeminencia no puede reconocer ni confesar que en realidad ha pecado, ha ofendido en forma indebida. Siempre hay un pretexto, siempre hay un tal vez, un si lo he hecho. Estos son aquellos líderes que quieren ser caciques en vez de siervos. Luego, el amor a la preeminencia causa problemas por otro lado. Y es el lado de aquellos miembros que apoyan y hasta anhelan tener un cacique en quien depender. Es el mismo error cometido por la nación de Israel cuando exigieron tener un rey humano en el primer libro de Samuel y el capítulo 8. Deseaban tener un rey humano. Y así muchas veces nosotros, los hombres, deseamos tener un rey. Deseamos tener un jefe, un predicador. No es mi predicador, mi pastor, mi anciano, mi líder, mi cacique. Y como Él es grande y nosotros dependemos de Él, podemos nosotros ver en esta persona nuestra propia exaltación. Es el error que menciona Jehová a Samuel cuando le dice en primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7, no mires a su parecer, hablando de Eliab, a quien Dios no había escogido para ser rey sino a David. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Está la tendencia de mirar lo que está delante de nuestros ojos, de impresionarnos por algo tan superficial y de tener ese deseo de tener a esta persona que nos impresiona a nosotros como nuestro jefe, como nuestro cacique, como nuestro rey. Pero Dios es nuestro rey. Y cuando nosotros deseamos un cacique, estamos rechazándole a Dios de su posición. No estamos reconociéndole a Cristo como cabeza única de su iglesia. Es el mismo error cometido por la iglesia en Corinto. En los capítulos 3 y 4 de 1 Corintios, cuando ellos estaban dando honor y fidelidad, lealtad a un hombre, a Pablo, a Pedro, a Apolos, y no han comprendido que solamente Dios es algo. Nosotros somos sus siervos. El mejor predicador, orador, más impresionante en todo el mundo, no es nada. El que tiene mayor conocimiento de todos nosotros, que conoce más Biblia, que la explica con más claridad que cualquier otro, no es nada más que siervo.
somos, solamente Dios es algo. Nosotros, hermanos, somos sus siervos y cometemos un grave error cuando le tomamos al siervo y lo ponemos en posición de autoridad, de importancia, de preeminencia para nosotros. Y el error fundamental es el de seguir a los hombres, o sea, lo mismo que menciona Jeremías en capítulo 17, versículos 5 al 8, confiar en varón en vez de confiar solamente en Dios. El profeta declara en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Debemos nosotros hacer todo esfuerzo por evitar este error. Es natural que los hombres apoyen a un cacique. Es natural seguir a otro hombre. Es natural para los hombres el exaltar a cierto predicador o a cierto anciano, a cierto obrero del Señor. Es natural. Es lo que el hombre natural hace. Esta es la tendencia humana. Por esto dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, cuando trata este problema con ellos. Problema que estaba causando división en la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, en la ciudad de Corinto. Y dice en 1 Corintios 3, versículos 4 y 5, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Andan como hombres, les dice en el versículo 3. Es natural que los hombres naturales, carnales, así actúen. Pero el cristiano no debe ser un hombre natural. Y el seguir a los hombres, el confiar en varón en vez de confiar solamente en Jehová Dios, no es natural para el cristiano. Porque el cristiano anda por fe. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 7. El cristiano ha depositado su confianza solamente en el Señor. Él no está viendo aquello que es visible, sino lo invisible. Él tiene fe, convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Él tiene los ojos puestos en Jesús como autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Él reconoce que su ciudadanía no está en este mundo y no está en espera de algún salvador humano, sino que tiene los ojos puestos en el cielo y de allí espera al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Muchas veces reconocemos nuestras propias debilidades, nuestra falta de conocimiento, nuestros pecados, y como consecuencia anhelamos tener un líder que no padece de los mismos males que nosotros tenemos. Y si encontramos a un líder que creemos ser superior a los demás, tratamos de aceptar, promover y hasta defender esta evaluación inflada, porque por asociarnos con un cristiano tan bueno, nosotros mismos esperamos lograr algo importante. Y así empezamos a gloriarnos
en la inteligencia, o la santidad, o la sabiduría, o la devoción, o el fervor evangelístico, o la elocuencia del predicador, porque es mi predicador. Es aquel al cual soy fiel yo, a quien apoyo, en quien creo. Y así empiezan los conflictos y los problemas en la iglesia, contiendas personales, porque hay este amor a la preeminencia y miembros que apoyan a este cacique y dependemos en él y cometemos un error muy grave. Luego, esta tendencia de amar la preeminencia causa problemas también entre algunos cristianos que se rebelan contra esta tendencia y algo que reconocen como antibíblico, o a veces cristianos se desaniman y se alejan de la iglesia por causa de la carnalidad que están observando en algunos líderes de la iglesia. Pero esta rebeldía contra esta tendencia se expresa en forma carnal, se expresa en forma de ira, se expresa en forma de división, de ataques personales, o como mencionaba, de desanimarse y alejarse de la iglesia. Al otro lado del casete seguiremos considerando este factor en la división de la iglesia, miembros que se rebelan contra el amor a la preeminencia. Cristianos que no están de acuerdo con aquellos hermanos líderes que aman la preeminencia y que quieren dominar a la iglesia de esta manera mediante la política y su propia fuerza de voluntad, tienen toda la razón al no aceptar este dominio indebido de la iglesia de Dios. Pero hermanos, la contienda carnal no es la forma de vida de eliminar este problema de la iglesia. Hay una forma de reaccionar debidamente ante este problema. Y esto es lo que queremos considerar ahora. Varios puntos en la reacción debida de cristianos espirituales. Vamos a considerar 6 puntos muy importantes, porque usted tarde o temprano tendrá que afrontar este problema de algún hermano o grupo de hermanos que aman la preeminencia y se apoderan de la iglesia. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esto sucede como cristianos espirituales? Primero, usted debe hablar directamente con el hermano que manifiesta este espíritu con el propósito de ayudarle a ver su error y superarlo. Debe hablar con él. De nada sirve andar hablando con otros hermanos acerca del problema. Ellos no van a resolver el problema. Él es el que tiene que cambiar de actitud. Y usted es el responsable como cristiano espiritual, como cristiano maduro. Usted tiene la responsabilidad de hablar directamente con él. Y el propósito que lleva al hablar con él es de comprender su posición, de comprender su actitud y tratar de ayudarle a que él comprenda el error que está cometiendo y ayudarle, no condenarlo, ayudarle a superar este problema. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, como toda corrección entre cristianos, cuando usted platica con este hermano o grupo de hermanos que manifiestan este espíritu, hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre.
Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Esto nos enseña con toda claridad y da énfasis a la importancia de nuestra actitud, nuestro espíritu, cuando vamos a corregir y restaurar a un hermano que ha caído en algún error. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos comprender que es posible que nosotros mismos caigamos en el mismo error. Y por tanto, debemos ir con el espíritu manso, un espíritu dominado por el Espíritu de Dios, un espíritu domado por el poder del Señor, un espíritu que reconoce que la fuerza bruta nuestra no es adecuada para superar este problema, sino que necesitamos sujetarnos a Dios y ser humildes en todo. Tercero, como toda ofensa entre cristianos, hay que confrontar al hermano en privado primero. Mateo capítulo 18, versículo 15, enseña que cuando algún hermano me ha ofendido de alguna manera o ha pecado contra mí, mi deber es confrontarlo a él en privado, tú a tú, solamente. Y esto es lo que debemos hacer primero. 4. Hay que exhortarlo con toda paciencia y doctrina. Segunda Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Esto significa que no voy a esperar una respuesta positiva en la primera plática, en la primera conversación que tengamos. Tal vez suceda, pero muchas veces requiere de mucha paciencia, de ir platicando poco a poco con la persona para persuadirlo, para ayudarle a comprender lo que está sucediendo en su propia vida y el efecto que esto tiene en la iglesia, efecto negativo, destructivo en el pueblo de Dios. Tal vez el espíritu del hermano va a ser muy sencillo, muy humilde, y de repente reconocerá su error. Pero lo más probable es que él no comprenda su propósito, el propósito tuyo, al ir a platicar con él. Requerirá mucha paciencia y doctrina, enseñanza. O sea que va a ser necesario tratar de compartir con mansedumbre y humildad con él la palabra de Dios, para que la verdad de Dios obre en su modo de pensar, para que el Espíritu Santo sea quien le vaya convenciendo del error que está cometiendo, y el Espíritu lo hace por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza de la verdad de Dios sobre el espíritu que el cristiano debe tener. 5. No hay que ceder a su espíritu de dominio. No es necesario, en toda su paciencia, ceder al espíritu de dominio que trae esta persona. Su deber es hacer lo bueno con o sin la cooperación de este hermano. Vamos a tenerle paciencia. Vamos a actuar con mansedumbre y con humildad. Vamos a reconocer nuestros propios errores. Y vamos a tratar de darle tiempo para que comprenda y cambie, pero no vamos a ceder a un espíritu de dominio en la iglesia. Y vamos a hacer lo bueno, lo correcto, si este hermano coopera, y lo vamos a hacer si este hermano no coopera. En 3 Juan, cuando el apóstol Juan habla con un hermano que tenía que confrontar este mismo problema, en 3 Juan, versículos 5 al 8, encontramos este consejo que el apóstol Juan da a Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora hay que entender que Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice en el versículo 9,
Él no estaba de acuerdo en recibir a estos hermanos que menciona Juan en el versículo 5. Él no estaba de acuerdo en que la iglesia prestara servicio a estos hermanos que andaban enseñando el Evangelio y que viajaban de un lugar a otro. Diótrefes se oponía a que le ayudaran, se oponía a que le sirvieran. Pero Juan le dice a Gayo, tú haces bien. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Siga haciendo el bien que tú estás acostumbrado a hacer, le dice. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y Gayo tenía que hacer esto con o sin la cooperación de Diótrefes, el que amaba la preeminencia en aquella congregación del pueblo de Dios. Sexto, si el hermano persiste en el pecado de amar la preeminencia, de tomar dominio en la iglesia debe actuar. Mateo capítulo 18, versículos 16 al 17 presenta claramente el proceso que debe seguir la iglesia para tratar de restaurar y corregir a un hermano que persiste en el pecado. Y hasta que la iglesia del Señor, en determinado lugar, en el país que sea, en el pueblo que sea, hasta que la iglesia del Señor esté dispuesto a actuar conforme a lo que la Biblia enseña y no permitir que estos hermanos o este individuo tome el dominio en la iglesia, hasta que la iglesia acate el espíritu que Cristo enseña en su palabra y se oponga a esto, tratar de corregirlo, tener paciencia con él, enseñarlo, pero no permitir que un hermano divida la iglesia, no permitir que un hermano domine en la iglesia. Hasta que la iglesia tenga esta madurez, siempre vamos a tener problemas con divisiones causadas por hermanos que aman la preeminencia. La iglesia tiene que madurarse y actuar. Luego, tenemos otro aspecto de este problema, y se trata de algunos otros líderes que surgen con el mismo concepto de caciquismo y se rebelan contra los primeros. Esto es lo que sucede con mayor frecuencia. Un hermano se apodera de una congregación, y esto es lo que hace, se apodera de ella. Se hace el jefe, se hace el cacique en esta congregación. Y se hace lo que él quiere. La iglesia está sujeta a los planes, a las ideas, a las opiniones de este hermano. Y luego surge entre los bautizados ahí otro hermano que imita el espíritu que ha observado en el primer líder, en el primer jefe de la iglesia, y él también quiere tener cierta autoridad. Y cuando luego surge en él y él va desarrollándose con su capacidad, empieza el choque entre los dos. Y él se rebela contra el primero y trata de tomar también el mando. Por esto dice el apóstol Juan a Gayo en 3 Juan versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea que le está diciendo, aunque Diótrefes tiene este espíritu, y usted quiere hacer algo bueno, quiere seguir adelante, quiere trabajar para el Señor, pero no debe imitar el ejemplo de ese líder pervertido que hace lo malo, sino imitar a aquel que hace lo bueno. Y luego tenemos otros líderes potenciales que se desaniman y no se desarrollan debido al espíritu dominante de los caciques. Y esto en realidad es lo que el apóstol Juan está tratando de lograr que no suceda en el caso de Gayo, aquí en la 3 epístola de Juan.
Él está tratando de lograr que Gayo no se desanime por el mal espíritu que está en Diótrefes. Y esto también sucede con demasiada frecuencia en la iglesia del Señor, cuando existe este problema de un hermano o grupo de hermanos que aman la preeminencia. Hermanos que van creciendo, van estudiando la palabra y creciendo espiritualmente, y luego ven estas actitudes, se dan cuenta de cómo son las cosas. Todo les parecía bonito cuando se bautizaron, pero luego se dan cuenta de lo que enseña la Biblia, se dan cuenta de cómo están actuándose estos hermanos, y se desaniman, se retiran o se apagan, y sencillamente ahí están en la banca, pero sin crecer, cuando bien hubieran sido buenos obreros del Señor, siervos de Dios, quizá hasta ancianos en la iglesia, pero no lo hacen debido al espíritu dominante del cacique que está en la iglesia. Y estas son las 5 maneras específicas que esta tendencia del caciquismo causa contiendas y divisiones en la iglesia del Señor. Es algo que tenemos que evitar. Y es especialmente importante, creo, en las decisiones que toma la iglesia. Me llama mucho la atención las actitudes y acciones de los apóstoles de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 6, cuando surgió el problema en la iglesia en Jerusalén, porque los griegos estaban murmurando contra los hebreos debido a que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. La Biblia dice en el versículo 2 de Hechos capítulo 6 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ellos no sencillamente se aislaron en un cuarto aparte para tomar decisiones, sino que ellos expusieron el problema a toda la multitud de los discípulos, a toda la congregación allí en Jerusalén. Y era una iglesia muy grande. Y ellos expusieron el problema y su punto de vista. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos propusieron luego una solución en el versículo 3. Buscad pues, hermanos. Ellos no buscaron ellos mismos los apóstoles, sino les encargaron a los hermanos, a la congregación, a buscar de entre ellos mismos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y luego explicaron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note el versículo 5. Agradó la propuesta. No es orden, es propuesta a toda la multitud. Les agradó esto y ellos eligieron a los que consideraban que cumplían con los requisitos impuestos por el Espíritu de Dios. Los presentaron ante los apóstoles, oraron, les impusieron las manos y hubo paz y crecimiento en la iglesia. Lo que me llama la atención es que aun siendo apóstoles de Cristo Jesús, estos siervos de Dios y de la iglesia, los 12, no tomaron sobre sí mismos la responsabilidad, la autoridad de tomar todas las decisiones de la iglesia, sino que cuando fue necesario tomar esta decisión, ellos dieron la información necesaria, las sugerencias o propuestas necesarias, y luego dejaron que esto fuera por acuerdo de toda la iglesia. El otro ejemplo es del apóstol Pablo, otro siervo de Dios, muy fiel, en 1 Corintios capítulo 5, cuando él enseña acerca del hermano que estaba cometiendo fornicación y que la iglesia en Corinto estaba tolerando. Él dice en los versículos 4 y 5 acerca de la disciplina, por llamarlo así, de este hermano, acerca de cómo ellos tenían que actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él no está diciendo a ciertos líderes en la iglesia que ellos van a quitar a este hermano de en medio de la iglesia, sino que deja en manos de toda la congregación el reunirse y el actuar conforme a las instrucciones del Espíritu Santo en este caso. Necesitamos hermanos predicadores y algunos que se consideran equivocadamente como encargados de la iglesia, algunos que hasta se consideran como pastores de la iglesia. Debemos reconocer que las decisiones son importantes en la iglesia, pero ningún individuo, ni grupo minúsculo en la iglesia, es decir, un grupo que no incluye a toda la congregación, tiene el derecho de tomar las decisiones de la iglesia. A menos que la iglesia misma haya dicho, bueno, en esta área, en este aspecto de la obra, queremos que ustedes se encarguen, ustedes sean responsables por tomar las decisiones de este dinero que estamos apartando para este propósito, o algo así. Yo entiendo que en términos prácticos a veces hay ciertas responsabilidades que se van delegando, pero creo que comprendan que en cuanto a decisiones que afectan toda la iglesia, es la iglesia la que tiene que decidir. Recordemos, la verdadera grandeza en el reino de Dios es la grandeza del siervo, no del que manda, sino del que sirve, como vino a servir nuestro Señor Jesucristo. La arrogancia es una causa importante del conflicto entre hermanos. En Proverbios capítulo 28 y el versículo 25 la Biblia dice: El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El hombre altivo de ánimo, arrogante, suscita contiendas, dice el texto. Y esto es parte del problema en esto del amor a la preeminencia. De hecho, es causa principal de la división que el apóstol Pablo corrige en la iglesia de Dios en Corinto. Y estaremos estudiando más sobre esta división en la iglesia en Corinto más adelante en el estudio. Pero la arrogancia tiene dos componentes muy importantes: su componente emocional y el componente intelectual. El componente emocional de la arrogancia es el resultado del amor pervertido o el amor excesivo de sí mismo. Cuando uno tiene un amor exagerado hacia su propia persona, esto es componente emocional de la arrogancia y produce una agresión precipitada y provoca muchos conflictos. Luego, el componente intelectual de la arrogancia es el resultado de tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, es apreciarse a sí mismo en forma excesiva. Una percepción equivocada, no realista de las debilidades y capacidades que uno tiene, resulta en arrogancia. Es la persona que se jacta y ridiculiza a otras personas y las menosprecia. Y como resultado, los demás resienten a este individuo arrogante y produce problemas, provoca conflictos. No solamente con los hombres, sino con Dios. Porque Dios sencillamente no tolera este espíritu. Es algo que es abominable a Dios. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 5 la Biblia dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En el versículo 18 del mismo capítulo dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También en Proverbios capítulo 26 y el versículo 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Y como estos tres, hay varios otros textos, especialmente en los Proverbios, que expresan el concepto que Dios tiene y la actitud de Dios hacia esta persona arrogante, de espíritu altivo, esta persona soberbia, que se cree mejor que los demás y que su aprecio, su afecto, su amor es totalmente introvertido, totalmente dirigido hacia sí mismo. Este espíritu no es tolerado por Dios, porque en primer lugar no permite que la persona se humille ante el Señor, siendo la humildad requisito previo para tener la aprobación de Dios y para recibir a Cristo Jesús. Y además causa muchos problemas, muchas contiendas con otras personas. Y esto es algo que se observa en la iglesia del Señor. El amor a la preeminencia, como puede ver por la cantidad de tiempo que hemos dedicado a este tema, a este punto, es un factor muy importante. Un factor muy importante en las causas de los conflictos personales. Conflictos y contiendas que a veces se presentan como doctrinales, pero en realidad, al ver la raíz, al ver la causa del problema, al ver el fundamento de las actitudes que existen y de la contienda que hay, descubrirá muchas veces, tras la pantalla de un conflicto doctrinal, de un desacuerdo sobre alguna práctica bíblica, encontrará en realidad el amor a la preeminencia y el apoyo a esta actitud de parte de algunos miembros de la Iglesia. El siguiente punto principal, la siguiente causa principal de las contiendas entre hermanos que queremos considerar en breve, son los sembradores de discordia. Nuevamente, estas personas son abominables para Dios. Aquellos que se dedican a buscar la oportunidad de sembrar la discordia, de causar problemas entre otros individuos, de ser chismosos y de comunicar algo a un hermano que hará que se enoje con otro hermano, o de hacer daño a la relación que existe entre hermanos. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, la Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, lo que acabamos de considerar, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entre los 7 pecados que el texto identifica como abominables en forma especial para Dios, está el que siembra discordia entre hermanos. Y en realidad varios de los otros puntos también tienen que ver con las contiendas y los conflictos y las divisiones que existen entre siervos de Dios. Pero enfocando este punto, vemos que es un pecado grave. Es algo que Dios considera muy serio. Y nosotros debemos siempre entender que el carácter de Dios es que es Dios de paz. Su Hijo es príncipe de paz. Y Él desea que nosotros también seamos pacificadores, no lo opuesto que es sembradores de discordia. De hecho, es uno de aquellos casos que la Biblia dice específicamente que nosotros no debemos tolerar en la iglesia. Cuando tenemos a un hermano que es sembrador de discordia, que causa divisiones, que está provocando siempre la contienda en la iglesia, sea por la causa que sea por envidia, sea por celo, sea porque ama la preeminencia, sea por la razón que sea, por el argumento que presente, sea doctrina o sea lo que sea,
La persona que persiste en causar divisiones en la iglesia es una de las personas que la Biblia dice específicamente no lo toleren. Lo deben desechar de la comunión de la iglesia si persiste en ello. En Tito capítulo 3, versículos 10 al 11, la Biblia dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nuestro deber, cuando nos damos cuenta que hay un hermano o hermana que está causando divisiones, que está sembrando la discordia en la familia de Dios, y esto es algo demasiado común, encontrar en una iglesia que hay una persona que está allí sembrando la cizaña, tratando de causar problemas. A esta persona nosotros debemos visitarlo y debemos exhortarle, debemos amonestarle para que entienda que esto no se tolera, que no es voluntad de Dios, que no es el Espíritu de Cristo y que no puede seguir así. Y si esta persona persiste, le debemos amonestar otra vez. La iglesia tiene la responsabilidad de hacer esto, de amonestar a este hermano, de rechazar sus esfuerzos de dividir al pueblo de Dios, de aclararle que no queremos esto en la iglesia. Y si persiste en ello, llega el momento, después de instruir y exhortar y orar y suplicar y amonestar a este hermano, llega el momento que lo tenemos que desechar. Lo tenemos que cortar de la comunión de la iglesia por el daño que está causando. Puede ser, tal vez en otros aspectos de su vida, un hombre muy enérgico, un hombre muy activo en las actividades de la iglesia, muy fiel en su asistencia. Tal vez no tiene problemas con inmoralidad sexual ni otra clase de problemas morales, pero si está causando divisiones y persiste en ello, el tal se ha pervertido y es pecado el que está cometiendo y está condenado por su propio juicio, dice la Biblia. Deséchalo. Estaremos estudiando más acerca de las causas de las contiendas personales, causas fundamentales, y esto lo haremos en el siguiente casete. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de